Estamos grabando. Okay. Bienvenidos a esta conversación con Fátima Portorreal y Soraya Aracena, moderada por mí, Joy Minaya. Gracias por estar aquí hoy. Yo soy artista visual interdisciplinaria, dominicana y estadounidense. Les hablo desde la ciudad de Nueva York, ubicada sobre el territorio Lenape. Esta es la primera de varias conversaciones que estoy coordinando como parte de mi participación en el 28 concurso de arte Eduardo León Jiménez, porque hace un tiempo vengo trabajando en mi obra visual con plantas y cómo han sido usadas en diferentes contextos, con especial interés en sus usos decoloniales. Y ya que estas conversaciones se han hecho comunes en mi investigación, pensé utilizar la ocasión de la Bienal que inaugura el 14 de enero del 2021 para compartir esta parte de mi proceso y a la vez crear recursos sobre estos temas que puedan ser accesados más tarde. El día de hoy, 5 de diciembre del 2020, 528 años después de la llegada de los colonizadores españoles a la isla donde crecí, estaremos discutiendo cómo y qué plantas han sido usadas en nuestra isla para resistir la colonia, el patriarcado, las limitaciones de clase, el racismo y otras imposiciones que encuentran su origen en esta fecha hace más de medio siglo. Medio milenio. Nuestro evento se titula Plantas y estrategias de resistencia en Quisqueya y me interesaba tomar un minuto para discutir el título porque fue un tema de discusión. Quisqueya es un debate si fue o no fue realmente un nombre nativo para la isla y actualmente se entiende que fue una invención posterior. No usamos los nombres nativos confirmados de la isla, que son Ayití y Bohío, para evitar confusión, para que la audiencia general, que tal vez no sea especializada, no pensara que íbamos a hablar de la nación hermana de Haití o que íbamos a hablar de una estructura arquitectónica. Entonces, escribimos Quisqueya con K para hacer un gesto de solidaridad hacia la voz nativa arahuaca y tal vez hasta el idioma creol, pero no queríamos crear desinformación, así que había que discutir esto brevemente, mencionarlo. Entonces, sin más retrasos, voy a presentar a Fátima Portorreal y Soraya Aracena, que son nuestras invitadas del día de hoy. Fátima es una... Estoy en un Zoom ahora, yo te llamo. ¿Está bien? Estoy en algo. Fátima es una antropóloga licenciada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con maestrías en género y desarrollo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo e Historia Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, así como psicoanalista lacaniana y candidata a doctora por la Universidad de Córdoba. Además de antropóloga, es también activista social y docente. Tiene una larga lista de estudios etnográficos, antropológicos, académicos y ambientales en una variedad de temas, desde migración, campesinado, comunidades rurales, estudio de género y raza en Santo Domingo del siglo XVI, parques nacionales, estudios socioeconómicos de varias comunidades, entre otros, así como varias publicaciones, entre las que se destacan la equidad de género en la tenencia de la tierra y los programas de reformas agrarias en República Dominicana del 2012 y Etnobotánica del Este del 2011. Fátima también escribe artículos semanales para los periódicos Acento y 7 Días. Soraya Aracena es licenciada en Comunicación Social y tiene una maestría en Estudios de las Antillas Mayores con aplicación a la antropología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Se dedica al estudio y difusión de la cultura popular dominicana y en especial a las expresiones afrodominicanas. Ha realizado numerosas investigaciones que iniciaron con el estudio del Gagá del señor Similá Jeremie en el Batey Colonia Tumba, junto a su extinto compañero, el antropólogo social puertorriqueño José Francisco Alegría Pons, y publicada en el libro Gagá y Vudú en República Dominicana, Ensayos etnográficos. Aracena es la creadora del proyecto Afrodescendientes Hoy y del Banco de Imágenes Etnográficas Videoteca Changó Prieto en el 2012, fundada en el 2012, que contiene más de 500 videos relativos a las expresiones de origen africano en República Dominicana y otros países de América y el Caribe.
Tiene una larga lista de reconocimientos, investigaciones y publicaciones, entre las cuales me interesaba destacar Los Afro-Norteamericanos de Samaná, publicado en el año 2000, y Cuentos Folclóricos Dominicanos del 2005. Entonces, muchas gracias a ambas por su presencia en el día de hoy. Y vamos a empezar con Fátima, quien nos hablará del rol que pudo haber tenido la flora de nuestra isla luego del 5 de diciembre de 1492 y sus posibles usos como herramientas de resistencia. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por invitarme a esta presentación que para mí ha sido realmente rememorar cosas. Mi primer artículo que yo escribí fue sobre la resistencia indígena cuando tenía 20 años y salió publicado en el boletín. Recordé una serie de cosas, pero sobre todo porque me motivó a volver a releer algunas cosas y buscar notas que yo había hecho de literatura, de las crónicas. Y bueno, y voy a dar una sorpresa porque encontré 4 plantas nuevas que no habían sido identificadas y que las pude identificar con el Jardín Botánico Nacional y que va a servir para salir en una revista que se llama Moscoso y que son de la resistencia. ¿Por qué? Porque se impuso un modelo colonial que fue horroroso, ¿verdad? Que implicó cambios muy sustanciales en torno a la cultura originaria, a la cultura aborigen, que implicó un proceso de resistencia de aproximadamente 12 años de enfrentamiento cara a cara y después todo el siglo XVI y XVII con diferentes escaramuzas y resistencia frente a la colonización. Pero el periodo de enfrentamiento aproximadamente, según las descripciones de la crónica, fue como 13 años, hasta que se dieron las revueltas de Enriquillo y de otros caciques e indígenas posterior. Pero el enfrentamiento antes de destruir la estructura caciquil fueron de 12 a 13 años. Bueno, cuando hablamos de plantas de resistencia, tenemos que entender que las plantas no solamente tenían un uso de carácter medicinal, un uso de carácter religioso y un uso de carácter para alimentación, ¿verdad? Y otras que servían incluso en términos de ornamentación para ello. Hay en una sociedad con la vieja descripción antropológica animista, donde las piedras, las plantas, los objetos estaban dotados de alma. Cada planta, cada semilla, cada flor en diferente contexto, las crónicas refieren que ellos le consideraban que estaban vivas y que tenían alguna forma de conciencia. Y eso lo podemos entender siempre en los análisis que se hacen de los estudios premodernos, donde le dan un significado. El enfrentamiento frente a la resistencia que emergieron contra los castellanos, que fue lo que llegaron, fue diverso y hay que entenderlo en varios contextos. En un primer contexto, ¿verdad? Cuando se dieron el contacto inicial, la actitud fue un poco pasiva hasta que se destruyó el fuerte de la Navidad, que ya ahí Álvarez Cancha tiene, que fue uno de los primeros médicos que examina a Guacanagari, describe exactamente una serie de cosas que encuentra y ahí encontramos mucha referencia de algunos de los elementos que ellos utilizan. La realidad es que los cronistas se encargaron de describir muy apreciadamente para comunicarlo a la corona y comunicarlo al Consejo de India, la manera de cómo ellos se enfrentaban al uso se enfrentaban directamente con los castellanos. El enfrentamiento fue diverso y que iba desde enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el uso de mazo, algunos usaban, no todos los de la isla, arco y flecha, azagaya para tirar cosas, cerbatana con sustancias que atacaban, los rodeaban y usaron un sinnúmero de fuego y cosas. Vamos a comenzar con una serie de plantas que yo la voy a mencionar y voy a decir su uso. Vamos a hablar de lo primero es que los indígenas en acciones de guerra, ellos usaban, de manera tradicional, usaban la jagua y la vija.
pero cuando tenían que ocultarse, por ejemplo, frente a ellos o atacar en alguna zona, tanto en la parte del este, usaban, por ejemplo, la jagua, que era jenipa americana, para tintarse de negro y con ello cubrirse el rostro. Incluso los castellanos dicen, se cubren el rostro que no lo identificamos. Usaban también la vija y la mezclaban ambas para enfrentarlo directamente. Las referencias que dan los castellanos es que fundamentalmente de todo tipo de cosas, aparte de que ellos lo usaban para protegerse de los insectos como plantas medicinal o para referir a marcas étnicas entre ellos, cuando estaban en la guerra, la cantidad de vija y de agua que se ponían en el rostro era llamativo y ellos lo descartan. Y se parecen demonios y diablos cuando se nos enfrentan. Lo hemos visto de una manera y después en el proceso del ataque hacen este tipo de cosas. En el ataque se usaban varias cosas personales. Sabemos que los españoles usaban lanza y usaban cosas y que básicamente querían atacar a distancia. Los indígenas atacaban de frente y cuerpo a cuerpo. Eso provocó mucho problema porque lo acuchillaban y le sacaban los intestinos y eso. Entonces, dicen, las crónicas hablan de uso de cosas urticantes. Y entre esas cosas urticantes, yo pude identificar el guao, el manzanillo, y pude identificar la cochinilla y el ajitití. Y voy a hablar de ello. De esas son las 3 plantas más interesantes que no se habían reportado, que la vamos a reportar y que encontramos los datos. Con el guao, que es la Clomocladia grava, que es una urticante muy fuerte, no se podía tener en las manos, sino que ellos la secaban y la colocaban en las casas y provocaban fuego. Dicen los castellanos que cuando ellos se acercaban mucho morían porque era tan fuerte que provocaba daño en los ojos y provocaba daño en el cuerpo y los castellanos salían. Tenemos la referencia, pero no sabíamos qué era, pero hemos encontrado ya varias datas de que el guao fue utilizado para provocar esas reacciones alérgicas, colocándolo junto con el manzanillo, que también es una savia irritante. Usaban con especie de cosas que se cubrían con las manos y tocaban cuando se daba el coso, y eso provocaba un veneno que alteraba la piel cuando se quemaban. Usaban también y quemaban la madera de ese guau para atrapar a los castellanos, y con esa madera quemando, producían, por ejemplo, efectos muy negativos. Decían, son efectos tan ponzoñosos que los nuestros caen al suelo. O sea, dan la referencia y decían, la meten, queman, y ya nosotros, o sea, los castellanos tenían miedo de acercarse, incluso apagar, pero cuando ellos quemaban muchas zonas y la juntaban. Otra de las que encontramos, el manzanillo Metopium tosiferum, que hay descripciones, que es una savia irritante para la piel y que produce reacciones alérgicas y quemarse los ojos. Se usa de manera medicinal también y se usan maderables, algunas de ellas. Incluso en la actualidad yo lo he encontrado en los campos para uso, pero incluso los que la usan hasta tienen mucho cuidado por el látex que expulsa y la dejan secar porque dicen que tiene problemas. La cochinilla o cotinilla Metopium, que también tiene un látex venenoso, la madera causa reacciones alérgicas y el acerrín puede afectar la vía respiratoria. Esas 3 plantas que hay referencia de ellas, incluso descripciones, la hemos encontrado en las crónicas, pero nadie sabía lo que era hasta que hemos descubierto por las características de las posibles plantas que ellos usaban para acercarlo y que los cuales en esa humadera provocaban el proceso. El ajitití fue usado, el que es más conocido, y yo también lo publiqué hace 30 años en un documento, el Cassicum frutense era usado como irritante, lo secaban y provocaban una bomba lacrimógena que se la tiraban. Las otras eran más peligrosas, incluso para ellos mismos, pero sí eran mucho más efectivas, porque aquella era para que ellos se pudieran, le provocara problemas en los ojos, pero aquella lo mataba, porque aquellas son al quemarse son muy, muy venenosas. Ellos lo producían y quemaban y salían corriendo, porque evidentemente que si ellos se quedaban ahí también podían morirse por el eso.
En términos a la fabricación de armas, que era otro de los elementos que se ha manejado y se ha discutido en todo el Caribe, cuáles plantas pudieran haber descrito que les servía para hacer un arma. Ellos usaban también una especie de lanza y de macana. Hemos encontrado también que la palma de corozo, y la describen perfectamente, y la pudimos identificar en el botánico, la Acrocomia quisqueyana era también usada como mazo. Fíjense que una cosa interesante, que la palma de catey, la Bratris pulmerania, que se da muy fina, y la palma de corozo cuando se da más fina, se podían utilizar, y ellos utilizaban la paz sin quitarle la corteza, porque así dice, y con esas espinas ponzoñosas batean, y cuando clavan, bueno, se que usaban, le dejaban la parte, la atacaban y la usaban y la tiraban. Eso también hemos encontrado referencias de las descripciones y pudimos también identificarla, porque decían que tenían la madera negra, resinosa, y que era una palma. Entonces, las únicas que pudimos identificar con esa característica es la palma de corozo y la palma de catey, y corresponden específicamente por el tamaño, la característica de la corteza, la característica de las hojas que describen, etcétera, como plantas, evidentemente plantas que usaban para atacar y para la guerra. La palma manacla, la Pretoa acuminata, también había sido usada, aparte de usarla y de comerse los frutos, etcétera, decían hasta dónde se encontraban. Y esa también la usaban como bate, porque eran más suaves para también atacar. En las noches, por ejemplo, los castellanos se refugiaban frente al fuego y decían, bueno, esta gente también sale de noche y hacen una humareda con el Pinus occidentalis, que lo prenden y a veces atacan a la fortaleza, le pegan fuego y se alumbran con el Pinus occidentalis. Esa es también una planta de resistencia que podemos señalarla, que ellos iban utilizando. Y que es el famoso pino de Cuava, que todavía en la parte tradicional se usan, pero los castellanos hacen referencia, no atacan de noche, porque tienen la posibilidad, decían los castellanos, de moverse en las noches usando un pino, usando el mismo pino de Cuava, porque lo describen perfectamente, para alumbrarse. Para envenenar las aguas, envenenar cultivos, envenenar comida, usaban dos tipos de jugo. El jugo de la yuca amarga, de la manijoc esculenta, que envenenaba las aguas. Hay bastantes descripciones sobre eso, que tenían cuidado porque lo envenenaban, y el jugo de la guayiga de la Samia deadly. Así están referidos, y los indígenas sabían que eso producía cosas, porque hasta usaron ambos jugos para envenenarse en los procesos de suicidio masivo que hicieron dentro de poblaciones, como una resistencia también, porque los suicidios fueron una resistencia de parte de los indígenas. Además de que la idea de los indígenas era que la muerte no terminaba. Ellos creían que había un espacio, un cielo, un lugar donde iban y que podían volver de nuevo al atardecer y reproducir las cosas. Los castellanos no entendían esa noción de muerte, porque muchos de ellos lo que hicieron fue, con el sentido del suicidio, era trasladarse a al otro espacio de la isla para volver al atardecer a comer guayaba, como entidades que podían tener, porque tenían ese concepto de que las ánimas o los muertos podían salir al atardecer, como Pille el Guavirán, comían guayaba. La guayaba es un elemento místico, yo no lo voy a trabajar porque no es una planta de resistencia, pero sí ellos tenían ese concepto, y un mecanismo también de resistencia fueron los suicidios, usando la samia o el jugo de la yuca amarga. Habían plantas para los dioses que eran importantísimas, una de ellas es la nadantera peregrina. Los castellanos dicen, a veces en Sudamérica le llaman yopo, yopearse, utilizan la nadantera peregrina como para adivinar el futuro y saber dónde van a tomar las decisiones. Y cuando hacen esos rituales, los caciques, el beíque y algunos de ellos, sus dioses le comunican las informaciones. También entendemos que la nadantera no era solamente para curarse ni para cosas, sino que también era un referente místico de comunicación con sus dioses, donde esa oralidad y la tradición le permitía a ellos manejarse con el pozo. Entonces la caoba también ha sido considerada una planta que fue utilizada específicamente para trabajarse. Para curar heridas, es interesante porque ellos también refieren el uso de varias plantas.
yo pude identificar una fabulosa que todavía se usa en los campos, y es la Cecropia peltata, lo que nosotros le llamamos yagrumo. Ellos decían, cuando están en la guerra y han peleado, utilizan una planta y describen perfectamente el yagrumo. Cogen la parte de arriba, la majan y la colocan sobre las heridas, que le hace subir la carne. Incluso cuando ellos estaban en Buena, le enseñaron el uso de la Cecropia peltata a los castellanos para curar sus heridas y llagas. Y hay cuenta de los castellanos de que cuando ellos salían heridos, usaban, recogían la Cecropia peltata y usaban los elementos para colocarlo y curar las heridas. La cabuya es una cosa sumamente interesante porque se sabía su uso, pero en la guerra y en la esclavitud, en los procesos de esclavización, los españoles describen, los castellanos, perdón, describen exactamente lo que ellos hacían y le tenían miedo porque con la cabuya, que es la Furcracea esapetala, que es una planta que se usó mucho para cargar, para tejer, para cosas, ellos la usaban para salvarse. Las crónicas dicen, incluso hay unas cartas que dicen, no le pueden permitir que usen la cabuya. Ellos le colocaban grillos y objetos de metal para apresarlo y atraparlo con ellos. Y ellos cogían la cabuya con arena, así lo describen, y jalaban y rompían el hierro. Y con un proceso de abrasión con arena y cabuya, rompían las cosas. Y hay descripciones, dice, y son tan terribles que lo que son nuestros amigos le pasan la cabuya y con tierra rompen los grillos y salen corriendo, que es un elemento que no había sido identificado como un elemento de resistencia, y es un elemento de la resistencia y de la lucha en el proceso. Tenemos el higuero, que aunque no era venenoso, agua, sino que también usan unos granos amarillos, que son los granos de la sea maíz, que son los granos de maíz. ¿Para qué los granos? Y para cargar agua y para hacer una cosa. La realidad es que ellos contaban con las manos y con los pies. Y cómo ellos podían contar la cantidad de blancos castellanos que habían, echaban grano de maíz y se lo pasaban y se lo cubrían y se lo pasaban uno a otro. Entonces, viendo la cantidad, ellos podían atacar y entonces cogían cantidades y aumentaban las cantidades de indígenas o de originarios que iban a atacar. Entonces, los granos de maíz fueron elementos sumamente significativos para ellos contar. Entonces, también el maíz no solamente era una planta para alimentarse o una planta de eso, sino que también le sirvió para contar. Y el higuero por igual. Entonces, por eso los castellanos decían que revisaban a ver, y si había grano de maíz, ellos sabían que ellos lo estaban contando. Y es una cosa súper interesante que lo vemos con el proceso. Entonces, la resistencia fue de diversas formas, usando plantas, como vimos, esas plantas que acaban de ser identificadas, como son la palma de corozo, la palma de catey, la palma de manacla, para uso de eso. Había una especie de azagaya que ellos lo usaban también para la pesca y hacían como una especie de dardo y usaban la cabuya y esa azagaya junto con un objeto que hacían ya sea de caracol, y la tiraban lejísimo y provocaban unos golpes fortísimos para atacar a los procesos. Fíjense que el hecho de que usaran la cochinilla, el manzanillo y esta otra planta que yo mencioné, el guau, son elementos novedosos porque siempre se creyó que era solo el ajitití, que era para uso, pero estas plantas eran evidentemente urticante, muy venenosa cuando se quemaba. Y ellos dicen, hay que tener miedo cuando ellos prenden esos fuegos. Y porque esos fuegos que ellos hacen matan a la gente, porque cogen hierba, la envuelven, y eso cuando ellos hablan de hierba, pero van describiendo, no son hierbas, son específicamente guau, manzanillo y cochinilla, porque ellos la conocían y usaban la madera con mucho cuidado. Y entonces sabían el proceso que provocaba en la piel, provocaba ceguera y hasta la muerte. Porque hay que tener, el manzanillo es evidentemente tóxico, si se quema puede matar a todo el que está alrededor.
Evidentemente que ellos tenían un conocimiento de la flora, de la fauna y de todos estos elementos que les sirvieran. Algunas de esas plantas la comienzan a usar los afrodescendientes, yo voy a dejar a mi compañera que la pasaron, incluso en el vudú hay plantas como el corozo que ellos van a usar y el guau que se va a usar también en algunas cosas rituales y que pasó, evidentemente pasó por de los indígenas a los afrodescendientes, a los africanos que llegaron, etc. Bueno, muchas gracias por permitirme, no sé si me pasé de tiempo, pero bueno, hice un listado de 17 plantas de uso de resistencia dentro del proceso. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Fátima, por todo ese conocimiento, incluyendo cosas nuevas que se acaban de descubrir. O sea, está súper genial todo lo que tú acabas de compartir. Y es una buena transición, ya que mencionaste la forma en que las personas negras esclavizadas que fueron traídas a las islas, como sabemos, se sublevaron, se fueron a las montañas, la tradición cimarrona, ¿no? Y en ese contexto hubo ese intercambio entre los nativos de la isla y los afrodescendientes. Y luego, hasta llegar al día de hoy, muchas de esas tradiciones todavía se mantienen vivas en la cultura dominicana. Y Soraya nos va a hablar un poco de eso a continuación. Entonces, ya. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Joyri, por la invitación y gracias a Fátima por su brillante exposición y a todos y todas ustedes que están escuchando esta conversación. Mi intervención es sobre el uso y aplicación de estas plantas por parte de los afrodescendientes en lo que es República Dominicana. Como sabemos, cuando fueron traídos de su hábitat, estos africanos que luego fueron esclavizados aquí a partir del año 1502, no pudieron traer nada consigo de lo que era su cultura ni ningún objeto, ninguna planta, ninguno de los símbolos, los santos que conocían. El caso es que aquí recrean todo. Una de las primeras cosas que conocen fue el uso de las plantas y las plantas medicinales que ya habían conocido en sus países de origen. Estas plantas para esas culturas africanas iniciales tenían cada una dentro de sí a un dios particular, o sea que pertenecían a unos dioses. Por tanto, el monte, como expresó la autora Lidia Cabrera en su clásico libro El Monte, en el que habla sobre esta planta medicinal y el uso mágico que se le da, para esta cultura africana tenía todo, puesto que en el monte no solamente estaban esas plantas medicinales y también mágicas, sino que también habitaban los dioses, así como espíritus de diferentes antepasados. En el caso dominicano, todavía en las comunidades afrodescendientes, de hecho, vimos hace muchos años, y ya murió, en el área de Villamella, como Mundo Brazován, quien era una especie de patriarca en la comunidad de Mata los Indios, a través de la lectura de la orina, recetaba diferentes remedios, como dicen aquí, utilizando esas plantas medicinales. La manera más popular en el país de
ofertar a quien lo necesite estas recetas de las plantas, con las plantas medicinales, es con botellas. O sea, se hacen diferentes botellas que se venden tanto las personas que consultan como en los mercados también. Es importante señalar que para estas culturas africanas las plantas, además del aspecto curativo, tienen ese aspecto mágico y sagrado. Comunidades en donde viven haitianos y sus descendientes, para cortar una rama de albahaca se hace toda una compleja ceremonia, pues hay que pedir permiso y pagar un derecho a la planta por arrancar una de sus hojas. Por ejemplo, hemos visto esto con la planta de albahaca, la cual es muy utilizada en lo que son las ceremonias mágicos religiosas que se suceden en el país. Por ejemplo, vemos que incluso en los rezos, en donde se mezclan las letanías del catolicismo con otras expresiones populares ya creadas por el pueblo, aparece un vaso con agua, a veces agua bendita, y la albahaca con la que rocían todo el lugar por el carácter místico que se le confiere a esta planta. Otra de las plantas, y fue una planta de resistencia, como bien mencionó Fátima, no solamente en la cultura taína, sino en lo que tiene que ver con los afrodescendientes, es el tabaco. Las hojas del tabaco ya enrolladas y fumadas, su ceniza, se usan para predecir varias cosas. De hecho, cuando investigamos hace muchos años, en el 87 creo, el culto al varón del cementerio, en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, observamos cómo las personas iban hacia donde las personas, hacia donde las conocedoras de los misterios, para que le leyeran la ceniza del tabaco, puesto que en la ceniza se decía que se marcaban los números de la lotería. O sea, esta es otra de las plantas que, además de un carácter, de su carácter medicinal, tiene lo que podríamos decir un aspecto místico, sagrado. También tenemos plantas que se usan en ceremonias relativas a lo que es el vudú haitiano, como son las plantas que se colocan en el poste central antes de dar la comida al mismo, que una de las plantas que se usa es guaycí, y varias raíces, algunas no, de algunas no se nos ha dado su nombre, pero estas raíces, cada una pertenecen a un misterio determinado. Cuando hablo de misterio, quiero decir uno de los dioses que conforman todo lo que es el panteón del vudú. También en el vudú dominicano, estas plantas son muy usadas, puesto que con ellas se hacen, además de las medicinas para el dolor de estómago, para el empacho en los niños, para problemas menstruales, como nos dijeron en un estudio que realizamos hace años en las comunidades Jamula Yaya, Pontón arriba, Pontón abajo, Cambita y el Batey Consuelo, un estudio que hicimos en el 96 con una institución denominada Endacaribe, en donde vimos cómo a través de esas plantas medicinales, las mujeres, en especial la de La Vega, la provincia norte de La Vega, se empoderan, puesto que son las mujeres las que han recibido en su mayoría el traspaso de estos conocimientos de generación en generación. A veces se lo pasan sus abuelas, las madres, las tías, y algunas tienen consultorio donde consultan sus clientas
o clientes que van en busca de estos remedios para mejorar su salud. Y no solamente se usan para mejorar la salud, sino que cuando investigué en La Vega, vi que había toda una serie de botellas que estas mujeres hacían en la comunidad de Pontón Arriba, a escasos 15 minutos del pueblo de La Vega, y esas botellas eran usadas como medicina preventiva. O sea que dentro de lo que es toda esta uso que las mujeres dan a las plantas medicinales, también encontramos que las mismas son usadas como una forma de prevenir ciertas enfermedades. Yo quiero, porque son un poco... también hay algo que quiero aclarar, o sea, si bien, y lo dije, todas estas plantas tienen ese aspecto curativo, también tienen ese aspecto mágico. Por eso, la noche, si nos vamos a ver el Gagá y vemos la noche del jueves santo, amanecer viernes, vemos que en el baño a los mayores y a la reina y a todo el personal que usa el grupo en su salida, se hace un baño con todas las hojas del monte. Y en el vudú haitiano también, como parte de la iniciación, y esto lo vimos hace varios años en el templo de uno de los sacerdotes más reconocidos, ya fallecido, el señor Mas Bubuá, vimos como parte de la ceremonia de la iniciación del vudú, sacan a los iniciados, vendados, de una habitación donde son recluidos hasta el momento de la imposición de collar y de los dioses, y los sacan vendado al monte, y allí, mediante el tacto y el olor, ellos tienen que reconocer cada una de las plantas que son las que utilizarán durante todo su labor como vidente, brujo o chamán, si se puede decir así, ya que son palabras sinónimas. Yo quiero, porque son un poco complejas, pero son cortitas, leerle a ustedes algunas de las recetas que se usan en algunas comunidades aquí, y para que así creo podrían tener un mejor entendimiento sobre el uso que se da a esta medicina o farmacopea popular, la cual forma parte de lo que se llama etnobotánica, que a la vez es una parte muy importante de la antropología, y en otros países se han hecho estudios muy importantes. De hecho, hay un estudio clásico de Wade Davis sobre la zombificación, y en este estudio él, que fue parte de su tesis, él habla de un sinnúmero de plantas que son las que se mezclan con un pez tipo guanábana para lograr este estado catatónico en el individuo. A continuación ofreceré 2 o 3 recetas de alguna, por ejemplo, en comunidades como Cambita, para los dolores menstruales, se usa el té de mala madre y el maguey con 3 cogollos de guandule y 3 cogollos de la vija, y se le agrega 3 granos de sal. ¿Por qué tantos 3? Porque también, como parte del aspecto místico, los números impares son considerados como mágicos. Entonces, a veces aparecen que te tome 3 té, tómate 5 té, tómate 7. Por ejemplo, para la menstruación se hierven 3 hojitas de llantén con un poquito de sal. Para la diarrea se usa el cogollo de guayaba, de la que Fátima hablaba, y de hecho, aunque Fátima exponía que no es una planta de resistencia, en el caso de la cultura taína, en el caso de ciertas religiones sí. Por ejemplo, en el caso de la religión de los orisha o regla de Ocha, conocida popularmente como santería cubana,
la guayaba es el fruto preferido del eguá, y el eguá en sí es un dios de la resistencia, de lo que es la cultura africana, no solamente en Cuba y en otros lugares. Por ejemplo, para la diarrea se usa el cogollo de guayaba, una cascarita de palo de limón agrio, un pedazo de amor seco con la raíz. Se hierve todo y se hace un té que se da a tomar a la persona afectada. La bebida puede ingerirse con sal o azúcar. También hay plantas que sirven para la diabetes. Una de las más buscadas es para los problemas de asma, o como le dicen aquí, pecho apretado. De hecho, es importante señalar que incluso en lugares cercanos a la ciudad de Santo Domingo existen centros dedicados a la curación del llamado pecho apretado, que es el asma, a través de las plantas medicinales. Para el pecho apretado se usan las hojas de cabrito, rompezaragüey y hoja de guanábana. Se machacan y se le saca el zumo, y luego se le agregan 3 goticas de aceite verde o de higuera. También para el pecho apretado se usan los granos del árbol de la vija fritos en aceite verde de oliva. La yagüita del yagrumo, que Fátima habló del yagrumo, y la cepa de pega palo hervida, y se toma con sal o azúcar. También, como dije en principio, hay todo lo que es esta farmacopea afrodisíaca, como vemos en las llamadas mamajuanas, muy populares, que son botellas básicamente compuestas por diferentes raíces, como maravedí, como pegapalo, le ponen cardo santo, le ponen alguna especie, y estas botellas sirven como el líquido de todo este preparado, sirve como estimulante afrodisíaco. También tenemos que algunos santiguadores, aunque su labor es hacer pase con las manos en los sitios afectados, por ejemplo, se usa mucho en los males del estómago y en la cabeza, recurren al uso de estas plantas medicinales. De hecho, en el vudú haitiano hay dioses que representan el poder de esta planta. Por ejemplo, Loco es el dueño de todas las plantas. Y Sacá, que es otro de los misterios del vudú, es dueño de lo que son los campos y la agricultura. Tenemos que aquí, en lo que es la religiosidad popular dominicana, no aparecen estas deidades, pero sí prevalece el uso de estas plantas. De hecho, en la mayoría de los centros altares vemos cómo hay colocada encima de la puerta una sábila, a veces amarrada con una cinta de colores, para prevenir cualquier mal que pueda entrar a la casa. Vemos como la albahaca se repite una y otra vez, el llantén, o sea, en sí, toda esta planta, toda esta recreación de la cultura africana que se hizo aquí, ha sido todo un acto de resistencia de una cultura negra que todavía es negada en nuestro país, de la cual, no obstante, el último censo nacional que se hizo hace algunos años, hay un 48% de la población negra, aunque esto quiere ser ocultado. Bueno, para proseguir, quisiera hablar un poco también de que muchas de estas plantas también, aunque originaria de otros lugares, como lo fue el tabaco, como lo es el tabaco, el jengibre, también tienen asociaciones, lo que yo llamo asociaciones, como es la o magia simpática, en el sentido de que, por ejemplo, el jengibre lo usan mucho para la torcedura de la cara en la religión aquí en el vudú dominicano. Pero ¿cómo se usa? Se utiliza
el pedazo completo en una compleja ceremonia en la que esto es amarrado con hilos y otras cosas, lo cual en unos días sanará la parte afectada del individuo. Las plantas se siembran en momentos precisos. Ustedes han oído hablar de que no se puede sembrar en cierta fase de la luna. También para recoger alguna hay que estar en buen estado de salud, quien la va a recoger. Tienen que tener un tratamiento adecuado antes de ser preparadas las pociones que se hacen con ella. También con estas plantas se hacen múltiples baños, no solamente de los que usan las recetas mágico-religiosas para la buena suerte, para el buen amor, no, sino baños también para calmar algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando los niños tienen fiebre muy alta aquí, se mezclan varias plantas, entre ellas recuerdo la hoja de naranja, con la orina de otros niños y se baña a los niños ahí y se cree que esto baja la fiebre. La orina junto a las plantas, y vuelvo y repito porque es importante, se usa mucho en todo lo que es esta farmacopea popular. Que es muy visible en el país, de hecho en los diferentes mercados, en el mercado nuevo de la avenida Duarte, en el mercado modelo de la avenida Mella, hay varias vendedoras de estas plantas medicinales e incluso tienen muchas clientes que van y le piden y le dicen, mire, me duele la cabeza, y ellas le dicen, bueno, yo te hago un jueguito con estas plantas para que tú te hagas un té. Entonces venden las plantas y se han especializado en no solamente vender estas plantas, sino en vender las que son útiles para cada dolencia, o no solo dolencia, sino quien la necesite con fines mágicos religiosos. Bueno, creo que hasta ahí estamos bien. Si me quieren hacer alguna pregunta, estoy a la disposición. Si quieren que le lea más sobre... hay varias recetas, ahí hay más de 500 recetas de todo el país de lo que son las plantas medicinales y los usos en esas comunidades, lo cual recogí. Por ejemplo, hay algunas que son muy... Para el empacho en los niños, el empacho es cuando los niños tienen como algún problema estomacal, se usa el orégano poleo, el de burro, el de comer ajo y se toma 3 veces en la mañana. Miren cómo se repite lo del número 3, número impar considerado mágico. Antes del té se hace se mezcla aceite de coco con anís y de comer y se le echan los 2 oréganos. Y se le da al niño varias veces en la mañana y esto sirve como purgante. Y es un remedio que a la vez se usa de manera preventiva, ya que previene los quebrantos estomacales y fortalece el estómago. No estoy mirando. Yoiri. Estoy aquí, estamos aquí, ¿me oyen? Sí, ya. Okay. No, que no veía. También tenemos para la hemorragia, se mastica grama y luego se coloca la herida en la herida de la persona afectada. Por ejemplo, para la picazón en los niños tenemos el té de siempre fresca y hierbabuena. Por ejemplo, en Cambita, Garavito, encontramos que para después del parto se preparaban varias botellas con plantas medicinales y teces. Uno de ellos era un té con el cogollo de jobo, maguey y sorosí, y se le da a tomar a cualquier persona después de haber dado a luz. Soraya, esas recetas que tú estabas leyendo son de tu investigación en el norte de La Vega.
Sí, mírala aquí. Esto fue una investigación que yo hice en el año 97. Esto me ha guiado en tu conversación. Fue en varias comunidades. Te voy porque yo no recuerdo bien haber sido tantos años. No, pero no te Comunidades de Jámula Yaya, Pontón arriba y abajo, y del norte de La Vega y Cambita Garavito, el sur en San Cristóbal. Ok, muchas gracias, wow. Gracias a ti y ojalá podamos tener un espacio para seguir discutiendo este tema, leer más recetas y en especial también leer otras que son desconocidas que se usan en todo lo que es la parte mágica. De hecho, muchas personas hablan de que el gagá va a un árbol cuando sale. El gagá va a ese árbol por una razón. Todos los árboles en el vudú tienen propiedades mágicas y el gagá va a un árbol, por ejemplo, en uno de los batalles que yo he investigado, va a un árbol de limón, a una planta de limón, porque se cree que en esa planta habita uno de los varones de la varón criminal. O sea, en un futuro podemos hablar de ese tema un poco más ampliamente, puesto que son muchas, tú las ves aquí. Sí, no, definitivamente hay que seguir con esta conversación. Está súper interesante y muchísimas cosas que yo no sabía. No que yo sea una experta para nada, pero como que Pero, definitivamente como bien refirió Fátima, de verdad, y en lo que es la cultura africana en específico, todo ha sido resistencia, ha sido una cultura que desde que se estableció, se inicia aquí, ha tenido que poner una resistencia para poder sobrevivir. O sea, ha sido de resistencia el uso de la planta, el uso de la mágica, el uso de la música, la confección de los tambores, toda esa riqueza artesanal, etcétera, etcétera. claro. Sí. Bueno, voy a pasar a preguntas porque veo que en el chat ya hay varias preguntas, entonces tal vez podemos seguir la conversación a través de esas preguntas para que nos dé tiempo a todo. Entonces Joel Bordas pregunta, ¿con cuáles plantas o con qué creaban fuego? Me imagino que se refiere a los taínos. Y si hoy la Academia de Ciencias o las universidades de la República Dominicana reconocen estas plantas para continuar investigando sus aportes, o el estigma es tan grande que se descarta inmediatamente. Se reconoce, de hecho, los grandes laboratorios de todo el mundo han investigado esta planta por las propiedades curativas. No sé si ustedes recuerdan el auge que hace algunos años tuvo la llamada moringa aquí en el país, con la cual se elaboran diferentes productos. Ahora el aceite de orégano, el aloe, toda, y de hecho, incluso se están reconociendo plantas que hasta hace unos años no pensaba que no iba a ser así, o sea, por su aspecto curativo, o sea, como es el cannabis ahora que la ONU declaró como una planta medicinal muy efectiva para enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, puedo decirte, mira, los indígenas en el caso aborigen para hacer fuego siempre se usó el elemento de fuego con pajilla, ¿verdad? Para motivar, porque no tenían fósforo, evidentemente ellos lo hacían con frotación de 2 palitos o lo hacían con frotación de piedra, se hacía el fuego y se usaban varios tipos de leña. Una de esas leñas que se usaba, por ejemplo, era el pino occidental y el pino de Coaba, que se usaba perfectamente y que se ha identificado. Se usaba, por ejemplo, la mara, se usaba el guayabo o de la guayaba, porque la guayaba, como era una planta mágica, tenía varios usos. Se usaba como medicina en caso de diarrea, incluso ellos se lo recetaban a los españoles cuando tenían diarrea y provocar estreñimiento. Se usaba como planta porque era considerada el dios del Hades, ¿verdad? Del dios de los muertos. Entonces era una planta que ellos sembraban alrededor
para calmar a las opías y que lo comieran, y ellos también la consumían para medicina. También aunque se usaba en menos ocasión, se usaba también, hay referencia que se usaba para quemar los troncos de guayaba. Hay varios tipos. Una es el guayabón, que ahora no me acuerdo el nombre, que también se usaba, que produce unas flores amarillas y se usaba también como leña. Se usaba la mara, hay referencia de la mara clarito cuando ellos lo van describiendo para uso de leña. Ellos usaban varios tipos de leña. Habían plantas, evidentemente yo solo me concentré en aquellas plantas que usaron para resistir al castellano en la guerra. Pero hay un sinnúmero de plantas medicinales, como señalaba como mi compañera, que pasaron a uso y que tenían un uso como el tabaco, pero que no lo usaron para la guerra, sino que lo usaron para comunicarse, como ella bien señala, y lo usaron para heridas también, para colocarse sobre heridas, y eso pasó a través de los siglos, pasó. Y hay un sinnúmero de plantas que usaron, por ejemplo, como el ají tití, que lo usaban para los partos, cuando el jengibre es introducido por los castellanos, porque el jengibre era usado en Europa en la Edad Media, muy usado para asuntos incluso del mal de madre. Entonces, para el mal de madre, que eran enfermedades del útero, las indígenas usaban ají tití, que era un ají fuerte, y lo mezclaban también con el jengibre, que eran también usados para el mal de madre. Y vemos que los afrodescendientes, yo, por ejemplo, di una conferencia recientemente y hablé del jengibre para el mal de madre, cómo los negros y negras sanadores usaban el jengibre y también usaban el ají y lo mezclaban. El uso de tres es una tradición que pasó al continente, que viene de los árabes, el símbolo de los árabes. Recuérdense que aquí llegaron moros, judíos y un sinnúmero de cosas. Y en el medioevo, el uso de usar tres cosas para la medicina, eso, hay toda una discusión si eso venía de África o venía de Europa, pero yo puedo del siglo XI, XII y XIII ver en estudio de medicina, de plantas medicinales, el uso de tres plantas. Incluso puedo referirlo. Y los indígenas no te hablan del número de plantas, porque recuérdense que la noticia que tenemos son las de los castellanos, y los castellanos solo tocaban lo que les llamaba la atención, ¿verdad? Y lo que describían que le podía hacer daño o que usaban para medicina. Pero tenemos, por ejemplo, yo estoy sacando de los juicios de residencia, de los juicios que se le hacían a negros y negras, y de juicios que se le hacían incluso a aborigen por el uso de brebaje y cosas, leyendo la literatura del 16 en lengua antigua. Yo me he encontrado varias plantas que fueron usadas para acusarlo por actos de brujería o de hechicería, tanto a indígenas como a negros, por el uso de ese tipo de plantas. Yo solo me referí solo a la planta para la guerra, ¿verdad? La que ha sido identificada, pero hay un sinnúmero de plantas, como mencionó mi compañera, que pasaron y fueron compartidas con los africanos y africanas, y que pasaron a ser plantas mágicas, muchísimas. Por ejemplo, el cadillo, trepié, hay un cadillo que le dicen amor de lejos, amor solo, esos eran los usados por indígenas, y hay mucha referencia de eso, y que pasaron a los sanadores africanos para usarlo. Entonces, ahí cuando yo estoy haciendo un trabajo, un libro sobre plantas mágicas aquí, tanto africanas como indígenas que se usaron, estoy haciendo comparación entre las plantas usadas por los grupos Congo como usadas por los grupos Yoruba para los distintos dioses y deidades, y es impresionante como muchas de esas plantas fueron plantas usadas por los indígenas para una cuestión de medicina, y después tenían símbolos con referencia a los africanos. Y evidentemente que los africanos tenían que aprender a conocer la herbolaria a través de los indígenas, y que muchas plantas que ellos vieron que se le parecieron en África también la usaron. Y además hay que entender que cuando ellos recibían a los espíritus le hablaban y le señalaban. Es un caso interesante porque el concepto de que las plantas hablan es un concepto importante que tenemos que tener, y lo entendían los indígenas y lo entendían los africanos. Hay algunas plantas que fueron comunicadas a los negros y negras para su uso, en términos cuando estaban recibiendo
las espiritualidades que le hablaban. Igual también los indígenas hablaban. Y los castellanos dicen, hablan por la boca, el pumajarajo, y dicen que busquen tal medicinas en los montes. Y eso ha sido referencia para los grupos originarios indígenas, que le hemos llamado indígenas, y para los africanos. O sea, siempre hubo una relación sumamente importante entre la planta y su comunicación. Y eso todavía lo encontramos en todo el continente de Viayala, la relación de que las plantas se comunican, que tienen un sentido como dioses o diosas, y que ellas dicen qué parte usar, en qué época cortarla, en qué momento tocar, si son el cogollito de la flor, etc. Incluso plantas que son drogas sumamente fortísimas, que no lo voy a señalar aquí, que he estado trabajando con ellas, plantas que son más fuertes que la cocaína y eso, que se le ha llamado en general, los botánicos le llaman a dormidera, pero que eran usadas por los indígenas y que fueron también usadas por los africanos, y que dan unos tumbes tremendos, y que no es ni que la callerita que usa, son plantas inclusive que la usan en la tradición para calmar los nervios, y hacen eso. Yo me lo reservo porque no quiero lío, porque los botánicos me matan, me dicen eso no se puede decir, porque es tan común, y yo lo he encontrado en uso mágico-religioso y en uso medicinal. Bueno, espero que... Muchas gracias por sus respuestas. Hay muchísimas preguntas, o sea que yo le voy a dar con la próxima de una vez. ¿Cuál es el significado de la albahaca para los afrodescendientes? Bueno, no solo la albahaca. Otra planta, como señalé, tiene un significado espiritual, o sea, puesto que la planta, como expliqué, para ciertos grupos afrodescendientes, porque no son todos los que practican la misma religión, como ustedes saben. En ellas habitan ciertos dioses. Entonces hay ciertas plantas de albahaca que pertenecen a ciertos dioses determinados, hay otras plantas, pero la albahaca no solamente es utilizada por los afrodescendientes, sino que también en inicio la usaba la Iglesia Católica también, en lo mismo, en algo similar, en la bendición, con una ramita de albahaca, luego se sustituyó por en el catolicismo por un palito que usan para dar la bendición, pero la albahaca, además de tener esa connotación espiritual, también se utiliza como una planta curativa muy eficaz. Cuando expuse ahorita sobre el estudio que hice en la comunidad a la que me referí, obvié que una de las personas encargadas de usar y de difundir el uso de las plantas medicinales en las comunidades son las parteras o comadronas, muy importante. Y estas parteras o comadronas tienen innumerables recetas para inducir el parto o para los problemas que se le puedan presentar. Aquí estoy mirando que en la comunidad de Cambita Sterling, al sur del país, cercano a San Cristóbal, para después del parto se prepara un té con el cogollo de jogo, maguey y sorosí, y se le da a tomar a la mujer para ayudar a dar a luz. Raíz de anamú, raíz de mamón, jengibre y pimienta. Se hierve todo y se le da tibio, y de inmediato la mujer empieza a romper fuentes. O sea que hay varias plantas, pero volviendo al tema de la albahaca, que fue la pregunta, sí, la albahaca en lo que es todo lo que es el vudú dominicano, es considerada una planta sagrada, en el contexto de que se usa para rociar el agua bendita, se usa para bendecir algunos objetos. Por ejemplo, cuando se hace la ceremonia del bautizo de todos los objetos que van a participar en el gagá, se hace una especie
se hacen varias oraciones del catolicismo, pero en el caso de ellos es un latín, una especie de latín que ya casi no se usa, pero se escucha esto en el vudú y se bendice todo estos objetos con una ramita de albahaca impregnada en agua. No tiene que ser agua bendita necesariamente, puesto que varias iglesias del país vieron que el agua bendita se acababa de la pileta y ya no existe eso de agua bendita en las iglesias. Oh, muchas gracias, Soraya. Voy a pasar a la próxima pregunta. La pregunta de la albahaca fue por Lisa. Quería compartir un poco. Ah. Ustedes saben que la albahaca tiene un uso culinario, es introducida, es interesante, como dice mi compañera, es introducida por Europa hacia el continente. Fueron los castellanos que lo usaban para comer y también para uso. Es interesantísimo porque en algunos rituales en el medioevo se usaba la albahaca en las iglesias para sustituir cosas y se fue adoptada realmente, porque aquí no hay albahaca, fue adoptada por los grupos afrodescendientes vinculantes con la cosa. Y fíjate, por ejemplo, cuando lo mencionó ahorita Soraya, el eguá se saluda con lo que se llama aguaniné, que tiene un contenido de albahaca, que es albahaca, que es el primero en el panteón yoruba, y se usa también, como ella dice, en los congos, pero es una planta introducida por los castellanos para uso culinario y también porque algunos sacerdotes la usaban se usaba como medicina por los castellanos, que hay referencias increíbles de uso de albahaca, y también se quemaba para cuando con la peste negra se usaba y se prendía para hacer las cosas. De manera que esos sincretismos que son súper interesantes, cuando llegan al continente se van mezclando y lógicamente hay que entender eso, que ellos hacen uso de esa sabiduría, miran, copian y ven e interpretan la planta con su significado, porque no es solamente porque el blanco la usó o la trajo para la culinaria o para la medicina, sino que también la vieron utilizada como para con enfermedades cuando la quemaban, porque esa era una tradición castellana. Entonces, y que se encuentra en varios sitios europeos. La albahaca es para mí sumamente interesante porque en el panteón yoruba es una planta que se ofrece para llamar al eguá y se ofrecen en lo que se llama el agualiné. Entonces, es interesantísima la albahaca, estudiar la profundidad. Yo he estado trabajando mucho con documentos del siglo XI, el siglo XII, y cómo lo usaban cuando la grande peste. Y fíjense que va pasando, la traen y la siembran, ellos ven el uso y ellos van. Y entonces, claro, la planta como es una entidad, es un dios o una diosa, que tiene una entidad viva, un espíritu, ellos se comunican con la planta y entonces ya ellos le dan un uso en términos de los grupos afrodescendientes. Pero la albahaca es una planta, como dice sumamente interesante, porque tiene un trayecto que va viene de Europa, porque aquí no había albahaca, y ellos entonces la identifican como una planta principal. Es interesantísimo el estudio de la albahaca. No. Muchas gracias, Fátima. Quería decir que esa pregunta fue hecha por Lisania Cruz, que lo olvidé decir antes. Y voy a pasar a la próxima porque están llegando muchas preguntas. Natalia Muñoz para Litisi pregunta, le interesa saber cómo creen que las plantas fueron herramientas para la fuga y el cimarronaje y cómo en la actualidad representan herramientas para nuestra liberación y resistencia colectiva ante sistemas coloniales y capitalistas. Ella está sintonizando con cariño y mucha apreciación desde Boriquén. Bueno, no fueron usadas en sí como herramienta para el cimarronaje, o sea, las plantas han sido usadas como herramienta, si ya vamos a hablar de herramienta, como dijo Natalia, para prevenir y curar enfermedades y usada también como en el aspecto mágico, pero no tuvieron que ver en lo que, no creo que tengan que ver con eso, sí tienen que ver con que son
elementos que han contribuido a que estas comunidades de origen africana puedan expresar parte de lo que son sus expresiones culturales y en particular las religiosas. Las expresiones religiosas de estos afrodescendientes están muy vinculadas a las plantas, incluso algunas a lo que hasta los alimentos, no solo a la planta. Por ejemplo, hay una, aquí todavía en algunas comunidades se hace un culto al ñame, eso es originario de África y eso fue traído con los africanos. Otro grupo de africanos que no necesariamente practicantes de vudú, sino de religiones protestantes que inicialmente fueron metodistas wesleyanas, como los negros libertos que se instalaron en Samaná, todavía hoy hacen anualmente una fiesta de agradecimiento a las plantas que le dan la cosecha, a lo que comen. O sea, este es el carácter sagrado que tienen, pero no entiendo que colaboraron en el cimarronaje. De hecho, en el cimarronaje esos africanos estaban dentro de lo que conocían, dentro de lo que amaban, que era el monte, la manigua, como le dicen en Cuba, el lugar en donde habitan no solamente los espíritus de los dioses, sino de sus antepasados. Muy importante estos en lo que es la cultura africana. Muchas gracias, Soraya. Bueno, yo podría hablar, fíjate, yo sobre la parte de las plantas de resistencia, básicamente lo que he encontrado, las plantas que enfrentaron cuando había ataque con los castellanos. Sí tengo algunas plantas, no con los negros, que supongo que la utilizaron también los negros cuando estaban en cimarronaje, que supongo, porque yo no he hecho esa investigación de esa cosa, pero con Enrique Vejo, que era Enriquillo, ya que su nombre verdadero indígena era Guarocuya, hay referencia de ataques con plantas en textos descritos por los castellanos, que no solamente lo atacaban con arco y flecha, sino que usaban, ellos decían, usaban su humareda y brebaje para atacarnos y para repelernos. Ahora, como sabemos que usaban las plantas que yo mencioné, yo cuando lo leí, por ejemplo, en una carta que le escribe Barrio Nuevo, que fue uno de los encargados, y a dos de los capitanes que habían, dice que tuvieron que echarse hacia atrás porque quemaron una cosa que le provocó urticante. Entonces yo tengo que volver al documento, porque en ese momento, cuando yo tengo la referencia del uso de la planta, hay una descripción, y yo quiero volver al documento para ver si ellos describen el tipo de planta, pero tengo la impresión que en este caso eran las plantas que yo mencioné, que son la planta como el guao, la planta como el manzanillo, la planta como la cochinilla y eso, porque esto es nuevo que lo hemos encontrado. Entonces yo le refería a un botánico y mira, hay un documento donde Barrio Nuevo y dos capitanes castellanos refieren en las lomas de Bauruco el uso de unas plantas para repelerlo, pero no sabíamos lo que era. Pero si ya sabemos que con el antecedente de lo que hemos encontrado en la documentación que se usaba, puede ser que se usaba y también puede ser que los negros la usaran. Pero yo ahí no tengo referencia, tengo que meterme en una documentación que me dio Carlos Esteban Dey para mirar la referencia de si hay algo. Porque la verdad es que hay que explorarlo, porque yo no lo he estudiado. Pero sí, con Enrique Vejo, en Guarocuya, tengo la referencia de uso de planta para repeler a los castellanos. Y es probable que sea la misma tradición que yo tenía, que usaron al principio para atacarlo en esos primeros 12 años del proceso de la conquista. Ahora, sería interesante saber si el proceso de integración que ellos tuvieron en esos procesos transculturales, ellos encontraron y asimilaron. Pero eso hay que investigarlo. Yo lo desconozco. O sea, yo no puedo darlo. Ahora sí, ese dato yo lo recuerdo perfectamente porque he estado trabajando sobre todo la medicina para las mujeres y las medicinas
sobre todo con problemas de la sangre, problemas del vientre, y he estado detrás de todo eso hace como 3 años, estudiándolo en todo lo que encuentro de crónicas, tanto las crónicas castellanas para todo el Caribe, y he encontrado bastante planta. Ahora, lo que hay es que conectar y ver documentos, porque estoy revisando muchos juicios hacia negros en el Caribe, y entonces hay referencia a planta. Hay que investigar. Realmente esa es una línea de trabajo que hay que hacerla, pero yo no, lo que sí puedo decir de lo que leí, recuerdo perfectamente, en esa batalla del Bauruco con Enrique, con Guarocuya, sí encontré uso de plantas, pero no dice exactamente yo lo que refiere. Entonces tengo que volver al texto, tengo que volver al documento original para leer exactamente qué era y ver si lo puedo comparar con esa cochinilla que se usaba, ese guau o esa otra planta que ya sí identificamos como planta de carácter de guerra, y que ellos lo utilizaron exactamente porque sabían su uso. Entonces hay que conectar, puede ser que aparezca, pero es que sobre estudio de plantas, en términos de lo que se hace para describir plantas y buscar plantas, nosotros nos estamos manejando primero con estudios palinológicos, con estudios arqueológicos, con estudios etnográficos y con crónica. Entonces tenemos que ir comparando esas diferentes cosas para hacer cosas, y eso está en cierne. En el Caribe son pocos. Yo conozco en Puerto Rico un arqueobotánico que ha trabajado y hemos estado compartiendo cosas, algunos palinólogos y botánicos, porque estamos tratando de encontrar dentro de las crónicas de lo que aparece en términos de la arqueología, que sí tenemos algunas referencias, y de lo que aparece en la medicina y los estudios de medicina en Europa. Por eso, algunas cosas que yo le estoy refiriendo es porque hemos estado estudiando en Sevilla se está estudiando mucho el uso de la medicina y qué plantas fueron traídas hacia las islas en las primeras etapas. Por ejemplo, como el jengibre, como la albahaca, hay un sinnúmero de plantas. Pero recuerden que hay un elemento, y que lo dijo mi compañera, es que ellos no solamente pudieron aprender esa planta porque la introdujeron. Hay en la mística africana, que es la que he leído por los yoruba que he hablado, y la conga, hay una relación de plantas como entidades vivas, como dioses, que también comunican. Y lo que se dice es que hay algunas plantas que estaban allá y aquí, que aunque sean diferentes, jugaron el mismo papel y ellos pudieron identificarla. O sea que el hecho de que ellos no pudieran traer, y venían desnudos como lo trajeron en los procesos de esclavización, que no tenían un bolsillo para entrar una semilla en los primeros momentos, ¿verdad?, del proceso. Eso no significa que ellos no tenían un contacto directo con la planta y un conocimiento de su herbolaria, y que ellos pudieron comparar cosas que encontraron aquí y la compararon. Porque está la idea de que las plantas son un poder, y que en cada bosque, que es una cosa muy interesante, me lo dijeron algunas herboristas y mujeres que trabajan con plantas en Europa, y que siguen la tradición de las plantas, y también me lo han comunicado algunas mujeres santeras y esas. Las plantas, cada bosque tiene plantas que responde a la necesidad de ese bosque, y aunque no sea la misma planta, conserva esas sustancias que producen el equilibrio del bosque. Es una noción completamente diferente a lo que Occidente tiene sobre el bosque. El bosque tiene una unidad consciente. Y aunque ella me dicen, aunque esa planta que se introdujo no está aquí, esa planta está allá con otro nombre, pero tiene la misma característica y la misma fuerza y las mismas sustancias activas. Y ya los etnobotánicos, por ejemplo, lo han descubierto con algunas plantas en Centro y Sudamérica, donde los indígenas le dicen, y entonces cuando se la mezclan a los africanos y se la buscan a los africanos dicen, tienen esta sustancia, y se comparan. Entonces es una noción completamente diferente a cómo nosotros nos manejamos, porque para ellos el bosque no estaba fraccionado, dividido, era una entidad equilibrada y total, y por tanto esa entidad equilibrada y total tenía como esas referencias que le daban esa fuerza. Y por eso no importa que la planta ellos no lo hayan traído, el problema era su contacto espiritual con la comunicación con el bosque, y entonces cómo la planta
que era para una cosa específica dentro de esa unidad psíquica existente, y dentro de esa divinidad ellos la podían encontrar y por eso la usaron. Y eso es sumamente interesante. Wow. Muchas gracias, Fátima. Algo que tú mencionaste fueron como que iniciativas, organizaciones que están estudiando esto. Entonces, Gina Goico pregunta si hay alguna manera de apoyar iniciativas de documentación y recopilación de información y qué organizaciones en República Dominicana están apoyando estas iniciativas, y agradece a las... Bueno, hay algo que quiero, a raíz de lo que pregunta Gina. En el Centro León, precisamente, de Santiago, en la biblioteca, aparecen algunas obras donde se habla de las plantas medicinales de un doctor santiaguero que trabajó en Puerto Plata, sobre el cual yo hice investigación con Carlos Andújar hace 2 o 3 años. El doctor Rafael Cantizano Arias fue uno de los precursores, se podría decir así, en la medicina, de motivar a las mujeres de la comunidad del Hidalgo, en Puerto Plata, donde Sí, trabaja como médico, sí, porque fue el fundador del Festival Folclórico de Isabela, y él fue que empieza a motivar a las mujeres el uso, sobre el uso de estas plantas medicinales. De hecho, cuando Carlos y yo estuvimos, que entrevistamos a varias personas, todavía algunas personas que lo habían conocido se referían de cómo él te consultaba y te decía, bueno, pero mira, ahí está tal planta, tú la conoces, y era un intercambio que había, o sea, él aprendía del conocimiento que ya tenían esas mujeres y él ofrecía su conocimiento como médico. Ahí en Santiago, en la biblioteca del Centro León, puede conseguirse mucha información escrita por el doctor Rafael Cantizano Arias sobre estas plantas medicinales. También te puedo dar referencia. Yo conocí a Cantizano, una persona adorable. Lo conocí en la Isabela incluso, cuando yo estuve trabajando en la Isabela, y es una persona, ya murió, muy adorable. Te puedo citar el doctor Canela, que escribió sobre estudios sobre eso, el doctor Jiménez, que eran botánicos, y otro médico que hicieron estudios, el profesor Marcano también hizo estudios sobre plantas medicinales, Moscoso hizo estudios sobre plantas medicinales y recogió tradición, y hay algunos que otros estudios que se han hecho aquí en lo botánico. Josefina también hizo estudios sobre eso. En la biblioteca del Jardín Botánico hay una tradición de recoger información de varios estudios y tesis de estudiantes sobre plantas medicinales y su uso. Algunos no tienen un carácter etnológico, algunos que sí, como algunas tesis de unos alemanes que llegaron a hacer estudios sobre plantas medicinales en el sur, pero sí hay bastante información que recogen por lo menos la referencia de ese tipo de planta. En la Universidad Central del Este también hay una tradición. Yo hice un trabajo para la Universidad Central del Este. Lo que pasa es que solo me pidieron el catálogo de plantas y por eso lo trabajamos como etnobotánica. Brígido Peguero ha hecho trabajo, el doctor García ha hecho trabajo con plantas también de uso medicinal, encontradas sobre todo. Yo siempre que voy al campo, como eso siempre fue un interés mío, el trabajo de la planta medicinal, y yo siempre le doy al botánico. Ahora mismo hemos encontrado una planta que puede ser que sea nueva, con sustancias activas nuevas, que tiene mucho que ver con el uso para dar leche de mamar, y que se usa también como mágicamente. Eso fue en Elías Piña, y él me está diciendo, bueno, Fátima, hasta ahora no hemos encontrado, y la mandamos a Estados Unidos y probablemente sea una planta nueva. Por ejemplo, si tú ves lo que le dicen malla haitiana, que es la Euphorbia láctea,
esa planta yo la encontré su uso para cuestiones dentales en los haitises. La reporté a la UNFU estudió la planta activa junto con la Universidad de Sevilla y sí encontraron que tenía buen uso para asuntos y ahora se está haciendo. Pero claro, yo la reporté etnográficamente, mi aporte fue etnográfico, pero los químicos y los biólogos de la Universidad de Sevilla y cosas sí reportaron el uso de sustancias activas y ya se está usando para asuntos dentales. O sea, hay una tradición y una herboraria en la Universidad de la UNFU que hay que se ha ido integrando. O sea, lo que pasa es que yo la tengo referencia, un estudio que hice sobre los haitises, y para mi sorpresa, después de 3 años, ya tanto la Universidad de Sevilla como la UNFU me llamaron y me dijeron, ciertamente, la comunidad la está usando bien porque le mata el nervio y ya la estamos usando para trabajar con asuntos dentales. La universidad, como yo, fue Sevilla y UNFU, ellos, en los laboratorios, entre ellos se dieron unos premios, una cosa, y yo nada más soy referida como la que encontró la planta como referencia y después el estudio ya lo hicieron ellos, porque ellos son los biólogos, los botánicos, los químicos, ¿verdad? Yo no sé, yo solamente la reporté, la Euphorbia láctea, y entonces la reporté con una botánica haitiana, también me dijo, pero mira Fátima, también la usan aquí, entonces eso sí lo referimos. Bueno, ahí hay cosas que salen accidentales, yo lo vi porque había una persona que tenía un dolor de muela y una señora simplemente fue y buscó la Euphorbia, la cortó, y yo dije, pero eso es muy urticante, y dice, sí, si te cae en la piel, y se le echó con un gotero, y el dolor desapareció, y yo dije, ¿cómo? Y la muchacha que tenía se le bajó, lógicamente le mató el nervio, entonces yo la reporté etnográficamente, llamé a la universidad, recorté la planta, la reporté al departamento de farmacia, el departamento de farmacia comenzó a estudiarla, junto con el departamento de farmacia de Sevilla, y ahí encontraron, y de verdad, fue un aporte interesantísimo como sustancias activas. Y eso te muestra que nuestros campesinos y campesinas, y dentro de la tradición, y la Euphorbia láctea es una planta muy usada, tanto en Haití como maya, y como uso para cosas, y es valiosísima. Y la UFO y Sevilla tienen el premio, ¿verdad?, de haber encontrado la sustancia activa y separarla, pero le mata el nervio, le mata el nervio. Señores, yo no quiero terminar esto, pero yo siento que ya tenemos Hay algo, 1 hora y media. Bueno, si quieren seguir. hace algunos 5 o 6 años, con la Fundación Taiwán y la UNESCO, hicimos una pequeña investigación en la ciénaga de Barahona, y allí, sobre la planta y sobre la curandera y sobre las parteras. Y algo interesante que encontramos, y es que allí existen muchas historias asociadas a las brujas chupadoras de niños, que se dice que son mujeres de la comunidad que de noche se desprenden la piel debajo encima de los cines de la casa, y salen a volar y se chupan a los niños y le hacen mal de ojo. Y sobre toda esa leyenda de las brujas chupadas, para todo eso, hay una serie de plantas. Por ejemplo, voy a darle una receta pequeñita que encontré allá, que es para la chupada de bruja a los niños. Se maja ajo con ruda y se echa dentro de un vaso con agua bendita, y se busca a la persona que ocasionó el daño. Siempre en Barahona, en ese lugar, hay mucha historia y muchas plantas que se utiliza para eso, la chupada de bruja a los niños, porque se cree que de noche salen las brujas a chupar a algunos niños. Mi familia es de Barahona y mi abuela tiene exactamente esa historia, igualito como usted la contó, con el zinc, todo, que supuestamente chupaban. Esto fue en la Ciénaga, incluso encontré historias ahí fabulosas. Sí. De un hombre alto que sale en la loma toda la tarde. Incluso yo le decía a la gente, yo no veo nada, y me decía, míralo ahí. Yo decía, yo no lo veo, pero
toda esa historia todavía se pueden escuchar en algunos lugares, y como tú dices, en Barahona, todo esto de la bruja chupadora, hay una serie de plantas asociadas a lo que es toda esa acción de esas brujas supuestamente chupar a los niños. Exactamente, tú lo dices perfectamente. Yo conozco 5 plantas para las mujeres chupadoras, como tú lo sabes, que son la semilla de mostaza, las hojas de llantén, que tú seguro te lo han dicho, ¿verdad? Las hojas de llantén, el palo de cruz que se usa también, pero es interesante porque las hojas de llantén y la de mostaza se usaban en Europa para atacar a las brujas y pasan de Europa hacia la cosa, estudiando yo las plantas y la referencia de uso. Pero, por ejemplo, el palo de cruz no. El palo de cruz lo usaban los indígenas, incluso, y lo usan los africanos. O sea que, fíjate, la semilla de mostaza se le tiraba, ¿verdad? A la bruja voladora, porque recuérdense, la noción de bruja viene hacia Europa, ¿verdad? Y de chupar, ¿verdad? Como si fueran vampiros, vienen de ahí. Entonces, te están usando 3 tipos de plantas que se usaban en Europa para también hacer, y que la trajeron los castellanos, que no son endémicas ni nativas, que se hicieron nativas, ¿verdad? Después de la traída de ellos, porque ellos creían que las brujas salían y que eran mujeres. Y entonces es interesante que de la única planta que se usa para la bruja, el palo de cruz, que lo usan para atacar al bacá, tú lo sabes, para atacar los bacá o golpear el bacá, es la única planta que es de esta zona. Pero las otras son plantas europeas, traídas específicamente para acabar esa planta, porque no se conoce otro uso, aunque el yanté se usa como planta medicinal, se usaba en Europa también para la garganta, y la salvia también. O sea, tú ves que la usaban ahí y esa también la usan. Entonces hay un sinnúmero de plantas que son sumamente interesantes, que tú te la encuentras para una cosa y que también en Europa se usaban para la misma cosa y fueron trasplantadas aquí. O sea que los castellanos también trajeron sus cosas, se readaptaron con las plantas de aquí y se mezclaron. Y es interesante cuando uno, detrás de esa planta, la ruda, por ejemplo, la ruda en Europa se usaba en la comida. Los judíos usaban la ruda y la mezclaban en comidas para, por ejemplo, con la carne de ovejo, y se usaba como medicina y viene también introducida. Y entonces nosotros la usamos también como una planta mágica y una planta importante dentro de la tradición africana. No la he encontrado con uso con indígenas, pero probablemente la usaran, pero con los afrodescendientes sí. Y esa viene de Europa. Y tenía culinaria y además mágica. Yo iba a decir que yo no quería interrumpir, pero que ya teníamos 1 hora y media. Si ustedes quieren responder más preguntas, yo no quiero abusar de su tiempo, pero hay preguntas. Si no, yo puedo recopilar las preguntas y mandárselas por correo y podemos seguir esa conversación. La gente cuyas preguntas no se les respondieron, si pueden escribirme su email. Pero son muchas preguntas. Yo la voy a leer rápido, Sí. la mayoría, y ustedes hablan ahí. Entonces, vamos a ver las que faltan. Vejique Jef Siba dice que la aplicación de la designación del vudú en el estudio de La Vega, si usted le aplicó esa designación o si esas personas le explicaron el origen de esos usos de esas plantas de esa forma, ¿verdad, Pérez? Bueno, pero yo no hablé del vudú en La Vega, jamás. Okay. Yo hablé de que en La Vega yo hice una investigación en La Vega y encontré uno de los lugares en donde más se utilizan las plantas medicinales, en especial la elaboración de botellas en La Vega, y uno de los lugares en donde encontré más consultorios de curandera con plantas medicinales fue en La Vega, pero estas prácticas de La Vega tienen que ver con el catolicismo popular, nada que ver con el vudú, es bueno aclarar, nada que ver con el vudú. Ok. Gracias y por cuando hablo de vudú también estoy hablando,
cuando hablo de vudú, hablo de lo que llaman religiosidad popular dominicana, que no es más que un vudú dominicano. Cuando me refiero al haitiano, y lo he dicho claro a través de todo este conversatorio, digo no porque en el vudú haitiano porque si bien hay similitudes, hay diferencia. En ambos vudú hay similitudes y diferencias, igual que como hay similitudes entre algunos de los dioses que conforman la regla de 8 o santería cubana con los de aquí, pero hay diferencias también. Por ejemplo, en la santería cubana no se usa el fuego, aquí sí. Y como hay diferencia con otras religiones, por ejemplo, si seguimos hablando de plantas medicinales, uno de los lugares en donde más, uno de los cultos donde más se utilizan las plantas medicinales está en Venezuela, es el culto a María Lionza en la montaña de Sorte, que todo es basado en el uso de las plantas medicinales y en especial el tabaco, no solo utilizado para inducir a la adivinación y utilizado también como junto a otras sustancias que podríamos decir psicotrópicas. Ok. Comparto contigo, en La Vega hay mucho curanderismo y mucho uso de plantas medicinales. Y está mezclada uso de plantas indígenas y uso de plantas que usan los afrodescendientes y uso de plantas que trajeron los castellanos. Y eso se mezcló y dio esa medicina popular que está ahí. Está ahí. Ok. Eliazar pregunta si la ceiba podría ser una de esas plantas que articula estos contactos espirituales de África y taíno. Bueno, del africano yo podría decir que sí, o sea, en el vudú haitiano hay que ser, y lo dicen los buduistas, los sacerdotes, hay que ser muy fuerte para pasar por debajo de una ceiba a la medianoche, porque se cree que ahí habitan grandes espíritus. En la santería cubana una ceiba es un árbol sagrado también. En la cultura taína desconozco si la ceiba tiene alguna connotación. Fátima debe saber más que yo sobre eso, pero sí, la ceiba en lo que es el vudú haitiano y en lo que es la santería afrocubana es un árbol muy temido y se cree que en él habitan ciertos dioses. Ciertamente, en la cultura indígena la ceiba es una entidad, igual que el jobo, una entidad muy fuerte. Incluso se hacían ceremonias alrededor de la ceiba. Y yo no te sé decir ahí, porque yo sé que la usan, por ejemplo, como refiere ella en los africanos, es una fuerza, Ochun, por ejemplo, anida en la ceiba, ¿verdad? Que está vinculada. En los Congos también usan la ceiba y los indígenas. Yo creo que la ceiba, y además está reportada ceiba en el continente en su uso en Sudamérica con los arahuacos. O sea que viene por una tradición. Y hay varias variedades de ceiba, porque habría que saber, pero sí, yo la he encontrado en las crónicas con los indígenas. Entonces, yo no sé si esa ceiba africana, en los trópicos de África, o esa ceiba que se encontró en Centro y Suramérica y que se encontró aquí también, es la misma ceiba, porque hay varias variedades de ceiba, pero alrededor de la ceiba hay una fuerte tradición indígena del continente de Centro y Suramérica y en las Antillas con los indígenas. Y también es asumida por los africanos. Y hay una discusión si es cuál es la variedad de ceiba. Pero en la mística se encuentra y podemos referirla por lo que los castellanos la refieren, incluso antes de traer los africanos. Entonces, alguna gente decía que los africanos la aprendieron con el culto de los indígenas, pero es que también había ceiba en África. Y es por lo mismo que tenemos que entender que no es un problema de que uno le enseña a otro, es el contexto de cómo ellos entendían el bosque y la planta. Comunidades de sabiduría, unidades de dioses que eran dioses y que cumplían funciones y que la variedad que está en África o la variedad que está aquí respondía a esa medicina, lo que ellos le llaman esa medicina. Es una unidad, evidentemente,
Y cuando tú le preguntas, por ejemplo, a algunos Yanomami sobre la ceiba, ellos te hablan de cuestiones místicas. Pero tú lo encuentras aquí con los castellanos que te hablan de cuestiones místicas con los indígenas, pero te la usan, por ejemplo, en los Yoruba y te la usan los Congos. Entonces es lo mismo. Yo creo que decir que el poder está en los indígenas o el poder está en los africanos, no. Es el concepto, es un concepto que no es fragmentario como lo tenemos los occidentales, que es un concepto del mundo y de la naturaleza fragmentado. Son unidades psíquicas, los bosques son entidades vivas, que tienen una conciencia y se expresan en multiplicidad. Y es por eso que ellos dicen, las plantas que están aquí pueden aparecer allá, y si no tienen la misma forma, la variedad, porque está dando una respuesta a una necesidad del bosque. Y cuando yo entro al bosque de manera desequilibrada, dicen los chamanes, por ejemplo, Yanomami, o te lo dicen los chamanes de otras culturas, como los Icayapó, etcétera, tú encuentras equilibrio, pero cuando tú hablas con un africano, te dice la misma cosa, porque el bosque es una medicina en sí, y el bosque se da cuenta cuando tú estás enfermo y te manda por sueño o por palabra las plantas que te van a necesitar. Y si tú eres un hombre o una mujer medicina, te va a comunicar y tú logras equilibrio. Ya Europa está entendiendo que los bosques son mecanismos de sanación, pero los africanos lo usan. Los asiáticos también tienen esas concepciones y la tienen aquí en el continente. De manera que el humano, que es una parte de eso también, y entonces si manejamos esas concepciones, podemos decir que realmente las plantas que se encontraron, tanto con las indígenas o que se encontraron los africanos, eran la respuesta que el bosque estaba dando a esas personas que eran sabias, que tenían la posibilidad de comunicarse con las plantas y que, como son las sanadoras o las curadoras, le servían para curarse. Y en ese contexto es mucho más fácil entender el uso de plantas por diversos grupos culturales. Eso que tú describes es muy interesante porque también hay estudios actuales que hablan de cómo las plantas de un bosque están interconectadas por las raíces al punto de que incluso se mandan sustancias y elementos que hacen falta en un sitio. Hay una red que eso es posible. Yo no me sé los detalles súper bien, pero yo sé que eso es algo recientemente estudiado. Una pregunta rápida y después 2 preguntas más y ya. Pauline Kulstad pregunta, ¿cuál es el nombre científico de palo de cruz? Tendría que buscarlo porque no lo tengo a mano, pero yo se lo puedo dar. Tengo un diccionario, si me lo permite buscar, yo se lo doy inmediatamente. Palo de cruz. En lo que tú lo buscas, vamos a hacer la próxima pregunta. Juliana Arisa quiere saber si se puede abundar sobre el uso de la guayaba y si hay algunos usos comunes entre la sociedad taína y afrodiaspórica. Bueno, entre los afrodescendientes sí se usa la guayaba. Por ejemplo, la guayaba y el palo de guayabo es la fruta favorita del dios que abre los caminos en la santería cubana, el eguá. El eguá es su fruta favorita. Incluso aquí también los indígenas hacían uso de la guayaba. En lo que es la medicina popular, la farmacopea popular, la guayaba tiene múltiples usos, en especial ahora en estos tiempos de pandemia. Se hace toda una infusión con guayaba, y morrón y todo, que supuestamente sube las defensas. O sea, la guayaba es muy utilizada y se podría decir que sí, es una de las plantas de resistencia, no solamente del africano, sino que del indígena también. Y como planta medicinal se le confiere poderes muy especiales por su alto contenido de vitamina C. Gracias. Le encontré el nombre, palo de cruz, se llama Garcinia verticillata. Gracias. ¿Y tienes algo que decir sobre la guayaba y los taínos? Yo sé lo de la opía y eso. Sí, pero... sí. Bueno, sí. Fíjate que la guayaba el fruto es sumamente interesante. Si tú miras el fruto, han hecho estudios, hay un estudio muy bueno sobre el fruto de la vida.
porque igual, y es un universal. Por ejemplo, tú te encuentras en Hades que usa con Afrodita y usa con Perséfone la fruta, una fruta que también tiene unos granos, ¿verdad? Porque está asociada con la masculinidad. Entonces esos granos que se lo dieron a comer, esa es la, ¿cómo se llama? Se me olvida, que es roja por dentro y tiene unos granitos. ¿Tú te acuerdas, Soraya? Nada. Nada. No, no es guanábana. No, Es un granada. fruto, la granada. Igual que la granada la comían los muertos entre los griegos. Se le daba como la vida. Entonces Hades se la da a Perséfone. Nosotros tenemos la guayaba. Hay un estudio muy lindo que se hizo, no me acuerdo el nombre, yo la estoy trabajando dentro del mito de la guayaba, porque la guayaba la comen las opías, la comen los muertos. Opilleguavirán es el primero, y las comen las opías. Y recuérdate que las opías pasan a la vida y pasan del mundo de los muertos, y el dios que es, ¿cómo se llama? Ahora Maquiteria Guayaba, está relacionado con eso, con la vida. Y la guayaba es vida, es mágica, es muy mágica. Entonces, si ellos comen guayaba, está refiriéndose a la vida. O sea, la guayaba como los granos. Hay un estudio muy bueno sobre eso, sobre el mito de la guayaba en los indígenas y su función. O sea, lo tengo por ahí y está relacionado. Y es un universal porque podemos encontrar algunas frutas con esas características. Es como si fuera el semen, los granos de la vida, ¿verdad? Es afrodisíaca. En este caso aquí la usan como medicina, la usan como varias partes, la usan para azotar cuando sube un espíritu. Es interesante que no solamente usan guandul, yo he visto en el este usando la hoja de guayaba para que no se embeguen los muertos, rozándolo con hoja de aguacate en la planta de los pies y azotando para sacar muertos. Pero en los indígenas está asociada con la muerte. Planta medicinal, el fruto, pero también un dios es el que es dueño de eso, y las opías la comen. Y el perro, el dios perro, que es el dios de los muertos, Opilleguavirán, está asociado con el uso de comer guayaba. Y hay un estudio interesante sobre eso, sobre esa planta, su uso mágico y eso. Pasa que no me acuerdo ahora el autor, lo leí, maravilloso, el trabajo es muy lindo, muy bien descrito sobre el uso mágico del dios de la guayaba. Bueno, muchísimas gracias por la generosidad con su tiempo. Muchas gracias. Llegamos a la última pregunta. Joana Castillo pregunta, Soraya, hace un momento mencionaste la raíz de Anamú utilizado por las parteras como una forma de ayudar en este proceso. Y en estos días conversé con un vendedor de brebajes, botellas mágicas, y me habló sobre la raíz de Anamú también, pero como remedio para la sinusitis. ¿Qué otros usos tiene esta raíz, ya sea curativa y o mágico-religioso? Muchísimas Bueno, gracias. es una pregunta bastante larga, puesto que tiene múltiples usos. Fíjate que yo hablé de que el anamú lo usaban para ayudar o después del parto, que a ella le dijo el vendedor que se usaba para otra cosa. O sea, una misma planta se puede usar para varias dolencias. O sea, yo en específico no sé para cuántas cosas se usa el anamú, pero te puedo decir que he visto que algunos calientan la hoja, que lo hacen también con el tabaco, y cuando está caliente se la ponen en la cabeza para los dolores de cabeza también. O sea, se usa para múltiples enfermedades. Aquí yo tendría que buscar un poco el estudio que yo hice y ver dónde aparece el anamú, porque mira, bueno, yo hablé de que se usaba para ayudar a dar a luz, que era raíz de anamú con mamón, jengibre y pimienta. Para el dolor de cabeza, para incluso en alguna curandera junto a la mala madre y el maguey la usan para los dolores menstruales. Bueno, tiene múltiple uso el anamú. Sí.
O sea, yo no sé decir exactamente sirve para tal cosa, o sea, yo tendría que leer todo eso hasta llegar a encontrar el Anamú de nuevo. Si esa persona quiere, no sé, en un futuro yo podría, si me manda su correo, mandarle 2 o 3 de las recetas que aparecen aquí con Anamu, pero tiene múltiples usos, indistintamente dolor de cabeza, menstruación, para ayudar a dar la luz y me imagino que para muchas cosas más. Bueno, te voy a contestar. En mi libro sobre plantas medicinales del este, yo trabajé el anamú, y el anamú se usan las raíces, las ramas y las hojas. Se toman en infusión y se hierven las raíces hasta que se extrae el zumo de la planta. La usan para sanar heridas y evitar infecciones. Algunas tienen la creencia que puede sustituir la vacuna antitetánica porque permite que la herida se cierre y se curen las infecciones, y me lo mostraron, y permite que la toxina del tétano no penetre la herida. Cuando se utiliza para el de herida, se coloca como parche sobre la parte afectada, de lo contrario se usa como té. Se usa también en términos culturales para extraer o para sacar espíritu, por medio del brebaje que se preparan con el baño, o sacudidas o azotes que se le hace a la persona infectada. Y eso recibe el nombre de despojo, que lo menciona ahí, es decir, que se mira para sacar espíritu. También la usan para hacer actos de hechicería. Por ejemplo, si uno tiene un novio y se lo están quitando, uno puede usar las hojas de anamú, le clava el nombre de la persona, le pone una aguja, se coloca con alcohol y hoja de tabaco, se mezcla con un brebaje y se tira en un cruce de camino para que sea sacar a la persona del contexto. La encontré usando anamú con el varón del cementerio, lo he encontrado con práctica de los congos, y también la usan los yoruba también para sacar y despojar, o sea que tiene varios usos. Las hojas también la usan como bebida de té. Se usa en lo que mencionó mi compañera para echársela a botellas para mujeres y mejorar situaciones, lo que ellos le llaman la limpieza del vientre, que después que una mujer pare se le prepara la botella y también se le echa raíces de anamú, que contienen algunas de esas botellas que sirven para la limpieza, como ya mencionó, menstruación, cuestiones con las mujeres. O sea, tiene diversos usos de carácter cultural, para despojo. Es una planta sumamente usada. Incluso dicen los que beben mucho que usando la raíz de anamú, echándosela al alcohol, se emborrachan menos. Eso me lo encontré yo en Salcedo, en La Vega. Incluso encontraba con la botella de alcohol a lo bello. Yo le dije, ¿qué tiene eso? Me dicen, anamú. Prueba, Fátima. Y yo, no voy a beber. Pero y me explicaban para eso. O sea, el uso del anamú es increíble, como dice mi compañera, es increíble. Hay muchísimas preparaciones que tiene el anamú. Wow, llegamos a todas las preguntas. Gracias, muchísimas gracias por su generosidad con el tiempo, de verdad. Gracias por quedarse aquí todo el tiempo y responder todo. Y por su conocimiento. Fátima y Soraya son recursos que están aquí para quienes quieran contactarlas, quienes quieran, tengan más preguntas, quieran seguir investigando. Y obviamente hemos visto como que una amplia prueba de cómo las plantas nos han servido en los últimos más de 500 años en el territorio de Quisqueya. Pero tú eres Barahonera como Polibio, eso Yo, sí. ¿De qué lugar de Barahona? No, yo no, mi mamá. Yo soy capitaleña, pero mi mamá es de Barahona, ellos son de, ay Dios mío, Paraíso, Enriquillo. Yo creo que yo he ido a mencionar la Ciénega también. Sí. La Ciénega es preciosa, y Paraíso también, sitio sí. Allá alto, yo me acuerdo cuando visitábamos que la vista que se ve es muy linda de allá arriba. Preciosa. Bueno, señores, muchísimas gracias. O sea, wow. Gracias. ¿Qué iba a decir? Nada. Gracias a ti por provocar este tipo de encuentro, que es muy importante. Lástima que aquí en Dominicana
lo que es la cultura popular esté tan, ¿qué puedo decir? No puedo decir despreciada, sino que oculta, porque son muy pocos los encuentros que existen en donde se pongan estos temas y es algo que como parte de lo que es la identidad cultural, no solo como dominicanos, sino como caribeños que somos, debemos de estudiar, de difundir y de valorar. Hay que empoderar la cultura popular y sobre todo que sus actores, que somos nosotros, no se sientan orgullosos de lo que producen. Producimos cultura popular, qué bueno. Que somos un país que se dedica a eso, que somos un pueblo caribeño que tiene una cultura tan rica, que visible en lo popular. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Soraya, por tu conocimiento. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Yoiri, porque ha sido para mí muy lindo que me hayan invitado y compartir con ustedes. Y nada, hay que seguir trabajando, estudiando, sacando esos valores de la cultura dominicana, como dice Soraya, de esa cultura popular que está ahí, que está viva y que le ha dado respuesta a nuestra cultura, a nuestra gente para sanarse, curarse, el alma, el cuerpo. Es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, Fátima, y a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Yo veo muchos cuadritos, hay mucha gente ahí. Gracias a todos ustedes, ojalá nos puedan acompañar en otro conversatorio. Y gracias a Joyce por haber inventado todo esto. Ah, mira quién está ahí, una amiga de nosotros. Mira, yo sin lente no veo, pero yo te conozco de lo más bien. ¿Cómo tú estás? Bien. Es a mí. ¡Claro! Bien y mejorando, gracias. Qué buen conversatorio, me encantó. La verdad que me voy fascinada y les agradezco muchísimo. Sobre todo, Jerry, por haber provocado esto. Gracias a ustedes por haber asistido y ser una audiencia muy comprometida. Oh, Dios mío. Excúsenme que se metió una llamada. Bueno. Muchísimas gracias, realmente. O sea, esto fue increíblemente fantástico y para mí como que un aprendizaje grandísimo también. Y bueno, si no falla nada y la tecnología todo funciona, esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a algún sitio donde puedan volver a chequearlo. O sea que... nada, voy a terminar de grabar ahora. Si ustedes quieren quedarse ahí saludando y todo, voy a terminar la llamada.